si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lax. A María Santísima le encomendamos los sufrimientos y las alegrías de los pueblos de todo el continente americano, que la aman como a madre, la reconocen como patrona bajo el título entrañable de Nuestra Señora de Guadalupe. Viajaré a venerarla en su santuario el próximo 13 de febrero. ¡Qué noticia! ¿Qué tal? 2015, posiblemente de lo mejor para México. El Papa Francisco en nuestro país del 12 al 17 de febrero. Vámonos ahora a recorrer junto con el Papa el mundo en sus viajes apostólicos. Veamos esta primera etapa: Sri Lanka, Filipinas, Turín, estuvo para venerar la Sábana Santa y mucho más. Bendiciones, caricias espontáneas, sonrisas de ánimo, palabras llenas de esperanza. También en 2015 el Papa Francisco se hace peregrino por los caminos del mundo para llevar el anuncio de un amor que no defrauda. El año se abre entre el 12 y el 19 de enero con el viaje apostólico a Sri Lanka y Filipinas. El pontífice va a la perla del Océano Índico para animar a la pequeña comunidad católica y el proceso de reconciliación después de años de sangrientos enfrentamientos, y para proclamar santo a San José Vaz, brillante ejemplo de caridad cristiana y de respeto por todas las personas, sin distinción de etnia o religión. Recibido en Filipinas con un contagioso entusiasmo, el Papa Francisco pone inmediatamente de manifiesto las dificultades más urgentes a las que hay que hacer frente: pobreza, corrupción, exclusión social, lanzando un llamamiento a los dirigentes políticos. El momento más impactante del viaje es el encuentro con la población de Tacloban, profundamente herida en 2003 por el paso del tifón Yolanda. Durante la misa, el Papa Francisco habla espontáneamente, consolando a los presentes y recalcando que el Señor de la Cruz comprende los dolores del hombre y nunca defrauda. Un océano de millones de personas participa después en la misa celebrada en el Quirino Gran Smile de Manila, donde el Papa encomienda a todos una tarea: ser excelentes misioneros de la fe en Asia. El 21 de marzo el Papa Francisco está en el Santuario Mariano de Pompeya para orar a los pies de la Madre de Misericordia y para entregar a sus amorosas manos los numerosos caminos del odio y de la sangre, las 1000 pobrezas antiguas y nuevas, plagas que conocen bien los habitantes de Scampia, en la periferia de Nápoles, a quienes pide el pontífice que no se rindan al mal. La corrupción apesta, la sociedad corrupta apesta. Un cristiano que deja entrar dentro de él la corrupción no es cristiano, apesta. A las pocas horas, en la capital napolitana, el Papa Bergoglio va a la prisión Giuseppe Salvia, donde come con una representación de los presos, venera las reliquias de San Genaro en la catedral y conforma a los jóvenes durante la cita en el Lungomare Caracciolo. El pontífice les pide a todos que no se desanimen, aunque la sociedad les deje sin trabajo y sin futuro, y les invita a creer en el matrimonio, aunque hoy están duramente en crisis y siendo atacados. El 6 de junio, el Papa Francisco es de nuevo peregrino y en su octavo viaje apostólico visita Sarajevo, deseando una primavera de paz para Bosnia-Herzegovina, en la Jerusalén de Europa, así llamada por la coexistencia de diferentes culturas y etnias. El pontífice celebra la misa en el estadio Kosevo, explicando que la paz es un trabajo artesanal. En este camino, las distintas confesiones tienen una tarea básica, porque el diálogo interreligioso, antes incluso de ser una discusión sobre los grandes temas
de la fe es una conversación sobre la vida humana. Y el Papa Bergoglio lo reafirma cuando reza en el Centro Estudiantil Franciscano Internacional con los representantes de las confesiones religiosas presentes en el país. Un país en que los jóvenes miran al futuro conscientes de un pasado doloroso, que asumen los rasgos de todos los que vivieron los horrores de la guerra en su propia piel. Durante el encuentro con los sacerdotes, religiosas, religiosos y seminaristas en la Catedral del Sagrado Corazón, el Papa Bergoglio rinde homenaje a estos mártires de nuestros días, repitiendo que recordar no significa emprender el camino de la venganza, sino perdonar para construir la verdadera paz. La expresión más sublime del perdón y de la esperanza la contempla el pontífice el 21 y el 22 de junio durante la visita a Turín con motivo de la ostensión de la Sábana Santa y del bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco. Frente a esa delicada tela de lino, el Papa Francisco reza, encontrando no solo la mirada de un Dios eterno que entra en la historia, sino también las miradas de todos los que hoy padecen hambre, indiferencia, la ferocidad de la lógica del beneficio. Entre los numerosos encuentros del celebrado con los salesianos y las hijas de María Auxiliadora a la cita en la iglesia de Cotolengo, con los enfermos e inválidos. Entre los numerosos encuentros del celebrado con los salesianos y las hijas de María Auxiliadora a la cita en la iglesia del Cotolengo, con los enfermos e inválidos, hasta el diálogo con los jóvenes en la Plaza Vittorio Veneto. Pero el más vibrante es el del mundo del trabajo. El trabajo es fundamental. Lo declara desde el principio la Constitución italiana. Y es necesario que toda la sociedad, con todos sus componentes, colabore para que haya para todos y sea un trabajo digno del hombre y de la mujer. Era el mes de junio. Ahora, el Papa vino al continente americano. Recuerde, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Cuba, Estados Unidos, en Estados Unidos, Washington, Filadelfia, Nueva York. Recorramos ese episodio junto con el Papa. Del 5 al 13. Del 5 al 13 de julio, el pontífice estuvo en América Latina para su viaje apostólico a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Durante la primera etapa de su novena peregrinación internacional, el pontífice visitó primero el Santuario de la Divina Misericordia de Guayaquil para después celebrar la misa en el Parque de los Amanes, dedicándola a la familia. La profunda fe del país se hace también concreta durante la misa celebrada en Quito, en el Parque del Bicentenario, donde resonó el primer grito de independencia de la América hispanófona. El Papa Francisco pide a todos que no se resignen a ese difundido individualismo que nos separa y nos pone el uno contra el otro, sino que acepten la propuesta concreta de Jesús. El llamamiento a la urgencia ecológica resuena con fuerza en Bolivia. La ocasión, entre las numerosas citas en agenda, le da el segundo encuentro mundial de los movimientos populares. Frente a los daños quizá irreversibles a la economía, a una economía que mata, el Papa Bergoglio reconoce que no existe una receta, sino un camino compartido. Incluso con los tiempos marcados durante sus viajes, el Papa Bergoglio encuentra siempre el tiempo de visitar a los invisibles de la sociedad, como los huéspedes del Centro de Reeducación de Santa Cruz Palmasola. En Paraguay, en el Santuario Mariano de Cacupé, el pontífice renueva el acto de consagración del país a la Inmaculada Concepción de María, rindiendo homenaje a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Septiembre se caracteriza por otro viaje de gran valor. Entre el 19 y el 28, el Papa Francisco viaja a Cuba y a los Estados Unidos, también para celebrar las nuevas relaciones entre ambos estados. En la misa en la Plaza de la Revolución en La Habana, el pontífice habla de la lógica del amor de Jesús que derriba nuestras lógicas de grandeza y de poder. Hace un llamamiento a los jóvenes en el Centro Cultural Padre Félix Varela, a quienes el sucesor de Pedro les pide que sueñen, cultivando la esperanza y la cultura del encuentro. En los 3 días que pasan en la isla y que culminan con la misa en el Santuario de la Virgen de la Caridad del
cobre en Santiago, el pontífice invoca la paz en Colombia y subraya que la misericordia de Dios es más grande que cualquier herida, que cualquier conflicto, que cualquier ideología. La etapa en los Estados Unidos se divide entre Washington, donde el Papa Francisco canoniza al Beato Padre Junípero Serra, evangelizador de California, y pronuncia un discurso histórico en el Congreso, exhortando al respeto de los libertados y expresándose contra cualquier violencia. En Nueva York, donde el pontífice ora en el memorial de la Zona Cero y junto con los líderes religiosos de la ciudad exhorta a todos a ser profetas de reconciliación y habla ante los miembros de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, pidiendo soluciones urgentes y eficaces ante los males que afligen al planeta. Por último, Filadelfia, donde el sucesor de Pedro abraza a algunas víctimas de abusos y celebra la misa con motivo del Encuentro Mundial de las Familias.